Bon dia, companyes, companys. Quiero, en primer lugar, agradecer a la ejecutiva de la UGT del País Valencià el trabajo realizado durante estos 5 últimos años. La ventaja de intervenir en la última sesión del Congreso es que no contravengo ninguna de las normas y que ya habéis votado todos la gestión. Yo comparto plenamente el resultado de esa gestión. Han sido 5 años complejos, difíciles, y siempre hemos contado con el soporte, con el apoyo de la UGT del País Valencià. Gracias, Ismael, por el soporte y el apoyo y por la participación y por las ideas y por las propuestas que han conformado la gestión, el trabajo de la dirección de la Confederación durante estos últimos 5 años. Y muchas felicitaciones también por este resultado en el Congreso. Creo que la UGT del País Valencià está en una muy buena situación. Creo que es una organización muy sólida, con un proyecto muy claro y que va a contribuir, presidente Puig, sin ningún lugar a dudas, va a contribuir a poder ayudar a avanzar, a conseguir los objetivos de los trabajadores, de la mayoría de los ciudadanos y de las ciudadanas de la Comunidad Valenciana. Valencia está en un momento, el País Valencià, la Comunidad Valenciana está en un momento especialmente importante. Y yo creo sinceramente que el Govern lo está aprovechando a fondo. Seguramente que pocas veces en la historia Valencia ha sido una referencia para España como lo es hoy. Y os felicito de verdad porque estas son las oportunidades que hay que aprovechar. Estos son los ejemplos que hay que dar. Creo que es un punto que va a ayudar a Valencia a mejorar, a contribuir a la mejora de la vida de los trabajadores y de las trabajadoras de la comunidad y del conjunto de España, seguramente en unas condiciones que va a haber que ir mejorando, que además Ismael es la gota malaya permanente de la financiación, de la situación que se vive en la Comunidad Valenciana, y en ese sentido, sin eso, creo que se os tiene que felicitar por el trabajo que estáis desarrollando. Celebramos este Congreso en una situación ciertamente atípica. Ahora hablaba con el presidente Chimo que este salón, así a medio completar, pues nos genera una sensación de insatisfacción. Pero, compañeros y compañeras, a pesar de eso y a pesar de que yo he tenido la oportunidad de estar en este salón no hace mucho tiempo y más de una vez con el salón lleno, no solo las sillas, creo que este Congreso es el punto de salida de un año duro, difícil, complicado, que hemos vivido en nuestro país, donde se han perdido muchas vidas humanas, donde se ha perdido la salud para muchas mujeres y muchos hombres, donde se ha perdido la economía de las familias, la economía de las empresas, y es evidente que estamos en un punto de salida. Pero me vais a permitir que mire un poco hacia atrás. La dirección confederal del sindicato, si piensa en qué ha pasado durante estos 5 últimos años, la verdad es que hemos tenido una situación que ya no nos podía faltar nada. 3 elecciones generales en España, 3 gobiernos. Y cuando arrancábamos, que es más o menos hace un año, que nos poníamos en marcha para recuperar derechos y libertades,
llega la pandemia. Y en la pandemia hemos hecho un trabajo absolutamente dedicado a las personas, a la economía productiva. Y hemos hecho un trabajo como no se había hecho nunca en la historia de este país. Más recursos que nunca. Hemos puesto en marcha los ERTES. Aprovecho para decir que cuando un dirigente del Partido Popular diga que los ERTES son hijos de la reforma de Rajoy, le podéis decir con toda franqueza que mienten. Y además lo saben. Los ERTES son hijos del primer Estatuto de los Trabajadores de los años 80. En todo caso, es la primera vez que en una crisis se utilizan de manera masiva y sirven para poder mantener millones de empleos y sirven para poder mantener centenares de miles de empresas. Esa es la realidad. Pero los ERTES ya estaban, nunca se habían puesto en marcha. Y las organizaciones sindicales y las organizaciones empresariales, que quiero reconocerlo sin ningún lugar a dudas, tuvimos la capacidad de sentarnos, de pensar en las personas a las que representamos y llegar a acuerdos que han sido importantísimos para las empresas, para los autónomos, para los trabajadores que perdían el empleo, para los trabajadores que hibernaban sus empleos. Eso creo que ha sido un ejemplo y tenemos que estar orgullosos de ellos, compañeros y compañeras. Y un ejemplo equilibrado. Y también los empresarios tienen que ser conscientes de eso. Por cada euro que se ha gastado en políticas sociales, hay 3 que se han invertido en salvar las empresas. Y nosotros lo hemos apoyado porque nos parece que no estamos en un momento en que una cosa sea contradictoria con la otra, más bien son las dos cosas necesarias. Pero sería conveniente que los empresarios de este país sean plenamente conscientes del esfuerzo que ha hecho la sociedad para poder mantener vivo el tejido productivo, las empresas, para poder reactivarlas en el momento en que haya reactivación económica. Todo esto que hemos hecho, compañeros y compañeras, también hay que decir claramente que ha sido insuficiente. Hoy, en nuestro país, hay colas del hambre. Hay decenas de miles de personas que están esperando una bolsa de alimentos. Y nosotros no podemos estar satisfechos teniendo esa situación en nuestro país, porque es nuestra gente. Porque son muchos de los nuestros que lo han perdido todo en esta crisis. Y desde luego me produce vergüenza ajena que una persona con responsabilidades en este país hable de las colas de los mantenidos. La desvergüenza hay que ponerle límites. La presidenta de la Comunidad de Madrid, en cualquier país normal, en otras circunstancias, que no estuviera en esta situación de locura, hubiera presentado la dimisión porque es una indecencia. Nosotros vamos a trabajar, estamos trabajando para acabar con esa situación, como lo estamos haciendo para acabar con la situación de penuria que vive tanta gente que está durmiendo en la calle en nuestro país. Vamos a trabajar para que el Gobierno de España sea consciente de que el mínimo vital hay que abrirlo. Nosotros lo dijimos desde el primer día. El mínimo vital es una gran iniciativa que seguramente que necesita un debate en profundidad. También se lo dijimos al ministro, porque hay que tener en cuenta que este es un país en el que las comunidades autónomas tienen competencias que hay que respetar y las políticas sociales son competencia de las comunidades autónomas y eso tiene que quedar plenamente reflejado en la ley, a la vez que también tiene que quedar plenamente reflejado en la ley la necesidad de que el mínimo vital sea un lugar de estancia
sea un lugar de paso y no sea un lugar de estancia. Y eso quiere decir también hacer políticas de formación, de ayuda, de seguimiento, de trabajo con las personas que están en esa situación. Pero ahora lo que necesitamos es que se den las peticiones que hay, que se utilice la fórmula de la declaración responsable, que después la Administración tenga la oportunidad de revisar los mínimos vitales que ha dado y si alguien los tiene que devolver, que se devuelvan, pero en todo caso a mí me parece que es absolutamente necesario que eso se ponga en marcha, porque eso va a evitar, nos va a ayudar a minimizar o acabar definitivamente con estas colas del hambre de las que, vuelvo a decir, no nos podemos sentir orgullosos. Y yo quiero pediros específicamente que junto a ese orgullo que tenemos por el trabajo que hemos realizado, también tengamos la humildad para que nos entienda la ciudadanía de reconocer que ha sido suficiente y que hay personas que se han quedado en el camino y que ahora tenemos que hacer ese trabajo para que esas personas que se han quedado en el camino puedan volver a recuperar su vida, a recuperar su puesto de trabajo. Compañeros y compañeras, el sindicato está plenamente en marcha, está en forma. Somos plenamente conscientes, como tantas veces os he dicho, de que en la historia del movimiento obrero nunca nadie le ha regalado nada y ahora tampoco nos lo van a regalar. Y os digo esto porque el que os habla es plenamente consciente que seguramente que en estos momentos tenemos el gobierno de España más favorable a los trabajadores y a las trabajadoras que habíamos podido tener nunca. Pero eso no quiere decir que nosotros no cumplamos con nuestras obligaciones. Y nosotros tenemos la obligación de reivindicar, de movilizarnos, de negociar y de acordar. Pero la movilización, la reivindicación son absolutamente necesarias para que este gobierno tenga la conciencia permanente, sienta el aliento permanente de los trabajadores y de las trabajadoras de las clases populares que le exigen que cumpla sus compromisos con los ciudadanos y las ciudadanas. Y en ese sentido hay unas mesas abiertas que tienen que tener un resultado positivo. Nosotros continuamos y no vamos a cambiar con un posicionamiento claro. Hay que derogar las reformas laborales. El tiempo nos está dando la razón. Es muy difícil la negociación con la patronal porque la patronal en estos momentos lo tiene todo. Las reformas que se hicieron durante la crisis le han dado a la patronal todos los instrumentos. Y por tanto llegar a un punto de equilibrio partiendo de esta situación de desequilibrio es muy difícil. Por esa razón, nosotros estratégicamente nos hemos planteado siempre que el punto de salida tenía que ser la derogación de las reformas laborales. ¿Para quedarnos como estábamos? No. Porque es que en el año 2008, en el año 2005, en el año 2004, la situación de precariedad, de temporalidad, era insoportable en nuestro país. Porque es que en esos años las normas que regían las relaciones laborales en nuestro país no estaban a la altura del sistema y del modelo productivo que queremos para nuestro país. Pero compañeros y compañeras, con este desequilibrio es muy difícil que podamos llegar a un punto de acuerdo, a un punto común con la patronal. Vamos a intentarlo. Yo quiero que nos expliquen qué es derogar los aspectos más lesivos y eso cuánto nos permite avanzar. Queremos conocer cuáles son las propuestas que hay detrás de esta idea general que todo el mundo expresa, pero que luego hay que llevarlas al boletín oficial del Estado de cómo acabamos con la temporalidad. Y ahí me parece que va a estar la clave del acuerdo. Si pasamos del dicho al hecho, es decir, de decir palabras que todo el mundo comparte
a que esas palabras se conviertan en realidad, seguramente que podremos llegar a acuerdos. Pero tampoco nos hemos de engañar. Restablecer el equilibrio en la negociación colectiva, que es el instrumento fundamental para repartir la riqueza en nuestro país, no va a ser fácil. Es más, en marzo del año pasado parecía más fácil, incluso en las reuniones que tuvimos durante el gobierno de Rajoy parecía más fácil, hoy parece más complicado. Y tampoco nos hemos de engañar, la temporalidad no es un problema de cuántos tipos de contrato tengamos. Reducir el debate sobre la temporalidad a cuántos modelos de contratación tenemos es absurdo. Porque, compañeros y compañeras, el problema continuará siendo con 40 contratos que hay ahora, que por cierto no hay 40, pero bueno, es igual, estos 40 que dicen, porque hay algunos que derivan de otros. Pasar a 4 no soluciona el problema de fondo. El problema de fondo es que mientras a un empresario le salga más a cuenta contratar a un trabajador y a una trabajadora de manera fraudulenta, porque las consecuencias en el supuesto de que ese trabajador o esa trabajadora demanden, o que tengan, les toque la lotería, que creo que es más fácil que te toque el euromillón que te toque un inspector de trabajo visitando tu empresa. Vaya, les sale mucho más barato que haberlo contratado desde el principio, de acuerdo con la legalidad. Ese es el problema de fondo. Y eso es lo que queremos que el gobierno ponga blanco sobre negro. Estamos dispuestos a que cuando un trabajador o una trabajadora sea despedido en una situación de ilegalidad manifiesta, la sanción para el empresario no sea pagarle una ridícula indemnización, sino que la sanción sea que le tenga que hacer un contrato de carácter indefinido que durante los próximos 2 años no pueda despedir? Por poner un ejemplo. De eso es de lo que queremos hablar cuando hablamos de temporalidad. Ahí es donde queremos discutir, hablar y ver si en realidad cuando el gobierno, pero también la patronal, dice que quiere acabar con la temporalidad, si de verdad es una palabra vacía o de verdad queremos entrar en el fondo de cuáles son las razones. Tenemos pendiente la derogación de la reforma de las pensiones del gobierno del Partido Popular. Y yo os quiero decir, compañeros y compañeras, que aquí sí, aquí tiene que haber derogación. Tenemos que volver al punto de partida del año 2011. En el año 2011 los sindicatos, la patronal y el gobierno llegamos a un acuerdo durísimo para los trabajadores y las trabajadoras. Vosotros lo sabéis. Incluso un acuerdo que fue muy difícil digerirlo en el sindicato. ¿Qué menos que volver a esa situación de partida? Si volvemos a esa situación de partida, creo que será fácil poder llegar en los próximos días, imaginaos que ya no digo semanas, digo días, poder llegar a un acuerdo que restablezca la revalorización automática de las pensiones, sin más. No queremos más, ni acumulación de años, ni... No. Todo es buenísimo. Pues oiga, quedémonos con lo que ustedes dicen que no es tan bueno. Vamos a la revalorización automática de las pensiones cada año, como se acordó en el año 2011. Que desaparezca el factor de sostenibilidad y efectivamente vamos a tener que hablar en relación con el tema de las jubilaciones anticipadas, que en ningún caso, también os lo digo, en ningún caso vamos a castigar. Porque faltaría más que en una situación de crisis como la que estamos, con miles y miles de trabajadores y trabajadoras que se tienen que jubilar anticipadamente, no por voluntad propia, porque no tienen empleo. ¿Qué van a hacer? Además los vamos a castigar. De ninguna de las maneras. Es decir, y ahí creo sinceramente que hay que hacer un esfuerzo para llegar a un acuerdo. El salario mínimo interprofesional en España tiene que subir sí o sí. Y tiene que subir este año, porque hay un compromiso del gobierno y nuestro, que es más importante con los trabajadores y las trabajadoras, que en el 2023 vamos a llegar al 60% del salario medio de este país.
Y para llegar a los más de 1.200 euros, que será el 60% del salario medio de este país en el año 23, este año no se puede congelar. Porque nadie se va a creer que vamos a subir 250 euros en el año 22 y en el año 23. ¿Hoy que no nos lo vamos a creer? No, pues como no nos lo vamos a creer, este año hay que subirlo. Dijeron que lo íbamos a revisar a medio año. Estamos a punto de llegar. Hay que revisarlo. No hay ninguna razón para no hacerla. Para no hacerlo. Lo han revisado en Portugal. 4,5%. Lo han revisado en Portugal. Nos dirán, es que en Portugal el salario mínimo interprofesional es más bajo que en España. Muy bien. Bueno, en Alemania 2%. Y sabéis que en Alemania es más alto que en España. En Francia el 1%. No hay ningún país de la Unión Europea que tenga salario mínimo interprofesional que no se haya revalorizado. Y en España hay que revalorizarlo porque eso tiene efectos muy positivos sobre la economía. Los trabajadores y las trabajadoras que cobran el salario mínimo lo van a reinvertir inmediatamente consumiendo y por tanto vamos a generar más empleo, pero también lo tiene sobre la seguridad social, que va a subir las bases de cotización mínimas y por tanto también va a favorecer en la recaudación de la propia seguridad social. Este es uno de los compromisos que tenemos. Y yo os quiero decir, compañeros y compañeras, que es muy importante que este 1 de mayo, respetando todas las medidas de seguridad, sin ningún lugar a dudas, seamos capaces de empezar a visualizar en las calles los trabajadores y las trabajadoras que, con mucho respeto, hasta con cariño, le decimos al gobierno de España, hay que ponerse manos a la obra y hay que cumplir con los compromisos que tenéis con los trabajadores y las trabajadoras de este país, fundamentalmente y de una manera muy especial con las mujeres y los jóvenes, que son los que están saliendo más castigados de esta situación de crisis. Compañeras y compañeros, se abre una gran oportunidad con los fondos de reconstrucción. Efectivamente, no son la solución de todos nuestros problemas. Que nadie piense que estos fondos tienen que impedir que España tenga el ajuste fiscal que tiene que tener en relación con la situación de fiscalidad que hay en la Unión Europea. Pero sí que son un instrumento muy importante para poder modernizar la economía de nuestro país, ir hacia un país más verde desde el punto de vista productivo, ir hacia un país más inclusivo, más igualitario, un país, compañeros y compañeras, que de verdad dé ese salto desde el punto de vista de la calidad de su sistema productivo. Incluido, por supuesto, el sector turístico, que creo que tiene que formar parte de esas necesarias reformas para poder tener un sector turístico en el que valoremos más lo que deja, el valor añadido que tiene, que el número de turistas que nos visitan cada año. Eso creo que debería de constituir una hoja de ruta que fuera más allá del gobierno. El otro día lo decíamos en la reunión que tuvimos con el gobierno. Se ha hecho un esfuerzo importantísimo para hacer este proyecto. Se ha trabajado como nunca se había trabajado en este país para tener una hoja de ruta para los próximos 10, 15 años. Sabemos cuáles son las necesidades que tiene este país para los próximos años. Y yo, compañeros y compañeras, veo con gran tristeza que a España siempre le pasa lo mismo. Que es imposible que la política se pueda poner de acuerdo. Y en ese sentido yo quiero pedirle a la oposición, a estos que permanentemente utilizan la palabra España, que llevan la bandera en todos los sitios, que piensen por una vez en los españoles y en las españolas. Hay que arrimar el hombro con este proyecto. Necesitamos un proyecto de Estado que realmente sirva para este gobierno o para el gobierno que decidan los españoles en otras elecciones. Que realmente nos sirva para poder actualizar nuestra situación, como antes decía el presidente Chimo, desde el punto de vista de la investigación, del desarrollo, de la formación.
creo que no pueden dar la espalda a los españoles y a las españolas en una situación. Nosotros queremos hacer nuestra aportación. Las frases se las lleva el viento. Compañeros y compañeras, la crisis, la pandemia nos deja agujeros importantísimos en los servicios públicos. Antes de la pandemia hemos visto hasta qué punto tenemos unos servicios públicos laboral, con carencias lo que para nosotros, fundamentalmente como consecuencia de la última crisis y de los recortes que se produjeron en la última crisis. Hay carencias como carencias en materia de salud, en materia de acción de trabajo y seguridad social, como a los carencias que hay que trabajar para acabar con ellas. Bueno, buenos días a todos y a todas. Gracias. Cuando pase este periodo pandemia, que para nosotros de congresos, que para nosotros va a acabar todo el mundo, el 20, tendremos que Valencia hoy sea lo que es, sino las mezquindades. Hay mucha gente que hoy no puede de algunos ir a un que, por centro cierto, de salud porque están colapsados. Son todavía más mezquinas porque son públicas y notorias y conocidas por todo el mundo. No se ha hecho nada que no esté publicado y sea conocido a raya. Pero es una realidad en todo el país y hay que dar solución a esos problemas. No hay que despedir a los trabajadores que se han contratado para la salud pública en la pandemia, como han hecho en algunas comunidades, sino que lo que hay que pensar es mantenerlos y reforzar las plantillas para atender las nuevas necesidades del sistema público de salud en nuestro país. Y podríamos decir exactamente lo mismo por lo que hace referencia al sector educativo. Hay que mejorarlo de manera fundamental. Ese es el instrumento fundamental que tenemos, compañeros y compañeras, para poder abordar el necesario cambio de modelo productivo en nuestro país. Y todo eso necesita un sistema fiscal fuerte. Estos días estamos oyendo la palabra libertad en boca de los que nunca la han practicado. Yo os voy a decir una cosa. Sin igualdad no hay libertad. Vosotros lo sabéis como yo. Sin que haya igualdad de oportunidades para los niños y las niñas de nuestro país cuando llegan a la escuela, sin que haya igualdad de oportunidades para poder acceder a la universidad, sin que haya igualdad de oportunidades para poder acceder a los servicios públicos, sin que haya igualdad de oportunidades para nuestros mayores, para que sean atendidos de manera decente, no hay libertad. Y para que eso sea así, necesitamos recaudar más. Y necesitamos que los que no pagan, paguen. Hay que luchar contra el fraude fiscal. Compañeros y compañeras, algunos días cuando ves la televisión y ves las manifestaciones que hay de algunas personas que incluso hace 4 días, incluso hoy mismo piden que se bajen los impuestos o que no se pagan impuestos, dices, pero vamos a ver, ¿las subvenciones de dónde caen? ¿Alguien cree que las fuentes ahora en vez de agua manarán euros? Toda la vida hemos tenido un espejo para mirarnos los demócratas, toda la vida hemos tenido un espejo para mirarnos los socialistas, que son los países nórdicos. Y la conjunción de la libertad y la igualdad en estos países es donde mejor ha funcionado. A nosotros nadie nos tiene que dar ninguna lección de libertad. Lo que no hay que utilizar son las palabras de manera inadecuada. Lo que no hay que utilizar son las palabras al servicio de unos pocos. Compañeros y compañeras, dentro de menos de un mes estaremos en Valencia y yo quiero agradecerle al Ayuntamiento de Valencia, a la Diputación de Valencia, al Govern de la Generalitat, el soporte que nos han dado para poder celebrar este Congreso de la Confederación en Valencia. Lo demás son miserias. Sinceramente, creo que es una gran oportunidad
por supuesto, para la UGT, pero también es una gran oportunidad para la Comunidad Valenciana. Seremos la primera organización en España, casi que en Europa, haga un congreso de estas características. Ya con un nivel importante de normalidad. Ismael me decía antes que con un nivel importantísimo de normalidad, porque creo que va a ser incluso más del que hoy y teníamos en las previsiones. Un congreso, compañeros y compañeras, que tiene que ser la punta de salida de la UGT para poder abordar todas estas situaciones con éxito. Todo de lo que os he estado hablando. Por eso, fundamentalmente por eso es por lo que he decidido presentar mi candidatura al Congreso de la Confederación. Hay tantas cosas que nos han quedado por hacer. Hay tantos compromisos que tenemos a medio camino que creo que vale la pena que hagamos un esfuerzo para poder, sin parar, en todo caso cogiendo aire y fuerza en el Congreso de Valencia, poder abordarlo. Tenemos que consolidar estas cosas tan importantes que durante estos últimos 5 años hemos ido trabajando. Estoy mirando a Toño y estoy pensando qué imagen tenían de nosotros el mundo LGTBI, qué imagen tiene hoy. Y qué necesidad tenemos de que la UGT sea un referente para todas las personas que son discriminadas por su condición sexual. Qué importancia tiene que tengan un referente en la UGT, que sepan que pueden, que vamos a estar y que vamos a trabajar con ellos. ¿Qué importancia tiene para las mujeres de este país, las decenas de miles de mujeres de este país que esta mañana se han levantado con miedo porque hay un machista que las está amenazando, que haya un sindicato que se define feminista y que está trabajando cada día para acabar con esta situación del maltrato y que no vamos a parar? ¿Qué importancia tiene para los jóvenes de este país que haya una organización sindical empeñada cada día a trabajar para conseguir empleo? Y para conseguir empleo no de cualquier manera, sino empleo de calidad. ¿Qué importancia tiene para este país, compañeros y compañeras, que la UGT salga del Congreso de Valencia con una hoja de ruta clara para trabajar por la conservación del medio ambiente en nuestro país? Y que les digamos a los trabajadores y a las trabajadoras de nuestro país que no solo no es incompatible el desarrollo económico, la creación de puestos de trabajo con la preservación del medio ambiente, sino que es absolutamente necesario, que no se puede contraponer de ninguna de las maneras el medio ambiente al trabajo, porque sin medio ambiente, sin mejorar nuestro país y el planeta, compañeros y compañeras, no vamos a poder mantener ni mejorar el estado del bienestar. Y eso es lo que queremos hacer en Valencia, y yo de verdad os agradezco que nos hayáis ayudado para poder hacerlo. Pero hay una razón fundamental por la que lo hacemos en Valencia, que es la UGT del País Valencià. La Comisión Ejecutiva Confederal, cuando propuso al Comité Confederal el hacerla en Valencia, estaba mirando a la UGT del País Valencià. La UGT solo ha hecho desde en este último periodo democrático, desde el año 76, solo ha hecho un congreso fuera de la ciudad de Madrid. Yo creo que es una buena costumbre hacerlo itinerante. Desde luego, en la parte que me toca estoy cumpliendo, y los que tengan responsabilidades futuras me gustaría que hicieran lo mismo. Y me parece que es muy significativo que lo hagamos en el País Valencià, que lo hagamos en la Comunidad Valenciana, por el trabajo de la UGT, por el reconocimiento al trabajo de la UGT del País Valencià, pero también, compañeros y compañeras, porque nos parece que el empuje, el trabajo que se está haciendo en la Comunidad Valenciana merece que la Unión General de Trabajadores celebre un congreso tan importante en Valencia. Por eso os agradezco el trabajo que habéis realizado. Nos vamos a ver en el Congreso. Creo que nos vamos a ver más de lo que teníamos previsto ver. Menos porque creo que la pandemia en estos días que quedan la vamos a arrinconar todavía más. Y por lo tanto que vamos a hacer todo lo posible porque sea lo más presencial posible.
sobre todo con las vacunas y con las medidas sanitarias. Muchísimas gracias, muchas felicidades, Ismael, por la elección, a todos y cada uno de los miembros de la Ejecutiva Nacional. Compañeros y compañeras, adelante.